Bueno, vamos a dar la bienvenida a Ivette. Ivette, adelante, creo que la gente ya te puede escuchar. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues como te decía, agradezco mucho el espacio porque hay muchas dudas que yo tengo con respecto a cómo defender mi fe católica ahora. Yo sé que estoy en la verdad, en mi corazón lo cree, hay cosas que no termino de entender, sin embargo, comprendo que ahí es donde entra la fe, ¿verdad? Si yo sé que estoy en la verdad, sé que Dios me va a guiar, como dice su palabra, toda la verdad y eso. Pero bueno, el tema es que yo crecí en una iglesia pentecostal profética, ya sabes cómo es como un relajo de todo, un poquito de esto, un poquito de lo otro. No sabría decirte con certeza la denominación, pero mi familia desde siempre yo recuerdo que han sido muy enfáticos con lo de la profecía. El don de la profecía, básicamente ellos no se acercaban a ninguna iglesia de otra denominación si no había profecía, porque para ellos la evidencia de que una iglesia está en gracia y llena del Espíritu Santo es el don de la profecía. No tengo la cita bíblica justo a la mano, pero la semana pasada yo estaba haciendo mi estudio bíblico y justo era en Corintios, no recuerdo, creo que Corintios 12, no estoy muy segura. Y justo se me cruzó por la mente preguntártelo a ti si tenía la oportunidad. En Corintios hay una parte donde habla de los dones del Espíritu y dice, habla de todos los dones del Espíritu y dice Pablo, procuremos sobre todo el don de profetizar. Y enfatiza mucho, creo que son en 3 capítulos más adelante también que enfatiza muchísimo el don de profetizar. Entonces, a como yo lo entiendo, también dice que si no tenemos amor ni fe, nada somos, ¿verdad? Que podemos sanar, podemos hablar en lenguas y tal, pero si no tenemos amor y fe, no somos nada. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo puedo refutar o cuál es la postura de la Iglesia Católica con respecto a este énfasis en la profecía, en los dones de la profecía? Muy bien. La profecía es algo que puede ocurrir. Ahora, cuando hablo de profecía, no me refiero a más revelación pública. La revelación que tenemos, la palabra de Dios, ya sea primero en su forma oral, que todo lo que Jesús enseñó era oral, la predicación apostólica era oral, más allá de las cartas que algunos de ellos escriben. Eh, Eso, la parte oral y la parte escrita es revelación. Entonces ya no tenemos más revelación. En ese sentido, me refiero a la palabra de Dios, ya sea oral o escrita. Habiendo entendido que ya no hay más revelación pública, se le llama así, la revelación pública. Habiendo entendido que ya no hay más revelación pública, por otro lado, sabemos que hay hombres, ha habido santos a través de la historia, a los cuales Dios les ha dado ciertos dones. Les ha dado, en este caso, dones de profecía, ¿no? Repito, no debe confundirse esto con la revelación pública. No debe confundirse con la idea que algunos tienen que Dios sigue revelando más cosas, como que hay que aumentarle a la Biblia o que todavía siga habiendo nuevas revelaciones como si fuera la tradición apostólica. No, no hablamos de eso. Hablamos de la capacidad que han recibido ciertos santos, ciertos cristianos a través de la historia para ver algún evento del futuro, ya sea en su contexto inmediato o algún evento que ocurriría en el futuro, ¿no? Y aquí yo tengo en mente, para ser así bien certero, tengo en mente a los que han sido investigados y han sido aprobados por la iglesia. Tenemos casos, ¿no? Creo que de los más recientes tenemos eh, el caso del Padre Pío, si no me equivoco. Él llegó a tener dones de esta naturaleza, ¿no? De esta naturaleza. Incluso llegó a poder leer corazones, pensamientos. Hay testimonios incluso de una bilocación. Y esto se relaciona, aunque no es precisamente el don profético, pero va de la mano. Entonces, el punto que quiero hacer es que la iglesia sí reconoce que en ciertos casos extraordinarios ha habido santos de Dios a través de la historia que han recibido dones proféticos o de semejante naturaleza. Pero la iglesia es muy cuidadosa, porque tanto dentro de la iglesia
como fuera de la iglesia, en grupos no católicos, han ocurrido pues muchas cosas que se presentan como proféticas, que se presentan como dones de Dios y como decimos 3 doritos después, resulta que no. Resulta que no era lo que ellos pretendían ser, ¿no? No eran profetas. Entonces, aquí me voy a detener para escuchar, no sé si mis comentarios van en la dirección o no sé si, ¿qué te parece lo que has escuchado? Sí, me hace mucho sentido el hecho de que tú dices que la iglesia reconoce el don profético. Sin embargo, yo es que no tengo la cita a la mano, pero sí recuerdo muy bien que dice procurar. Es decir, eso, ¿verdad? Procurar, sobre todo los dones, tener el don de la profecía. Entonces, entiendo que tú dices que la Iglesia Católica es como muy cautelosa con eso porque hay espíritus que probablemente no vengan de Dios, pero ahí quizá me pregunto dónde entra el don del discernimiento. También ese es otro don que nos permite, y creo que tú me lo dijiste en la vez anterior que hablamos. ¿Recuerdas que yo te comentaba de una hermanita evangélica que profetiza y tal? Y tú me dijiste, ahí viene lo del don del discernimiento. Entonces creo que también sería mi pregunta en este caso. Es decir, si yo sé que como católica puedo tener el don del discernimiento, podría también procurar el don de la profecía confiada en el don del discernimiento. ¿Tiene sentido? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, el pasaje al que tú hacías mención de procurar, dice procurar los mejores dones, dando a entender que el de profecía era un don, eh, era un don que podía edificar a los creyentes, a los cristianos. Esto en contraste con el de lenguas, porque había personas que estaban practicando las lenguas, los idiomas, pero sin interpretar. No había intérprete. Entonces Pablo lo que dice es que si alguien habla lenguas, pero no hay un intérprete, dice que eso al final del día no edifica a nadie. Entonces Pablo los anima más bien a buscar los dones que puedan resultar, que puedan redundar en la edificación de los cristianos, en la edificación del pueblo de Dios. Por eso les pide que busquen los mejores dones y les explica que profetizar es mejor que hablar lenguas y no poder interpretarlas, porque hablar lenguas sin interpretación no edifica a nadie, pero profetizar, paréntesis, hablar la palabra de Dios, sí edifica. Pero quiero también señalar que ahí profetizar no se refiere a un visionario que ve el futuro y que anuncia eventos del porvenir. Ahí profetizar debe entenderse como sinónimo de hablar o enseñar la palabra de Dios. En ese sentido, cuando un cristiano habla con fidelidad la palabra de Dios, se puede decir que está profetizando. En este sentido restrictivo, hay otros sentidos en que se puede usar la palabra profetizar, pero en el contexto de 1 Corintios, cuando San Pablo habla de edificar a los creyentes, él tiene en mente concretamente el hablar y enseñar las palabras de Dios para que el pueblo, para que la congregación sea edificada. No se debe entender como una especie de ser un Isaías, de ser un Jeremías que están anunciando eventos del porvenir, eventos del futuro. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos grupos, no en todos, pero en algunos grupos evangélicos, cuando hablan de profetas y cuando hablan de profecía, típicamente, no siempre, pero típicamente se están refiriendo a personas que están anunciando eventos del futuro de tipo apocalíptico que se relacionan con la segunda venida, algunas veces de corte sensacionalista, eh, y algunas veces no necesariamente de los eventos del fin, sino algunas veces también dicen que cierta persona va a llegar a ser un gran político, una gran política, o un gran predicador, o una gran predicadora, y 3 doritos después, la supuesta persona que iba a ser un gran político o un gran predicador, pues nunca fue ni político y nunca fue ni predicador. Entonces, ese tipo de, entre comillas, profecías o profetas estarían descalificados.
no tiene nada que ver con lo que San Pablo está enseñando en su primera carta a los Corintios, ¿no? Ok, entonces en ese caso, si dado en ese contexto, cuando San Pablo habla de la profecía, como tú dices, significa pues hablar de la palabra de Dios, impartir la palabra de Dios. En ese caso, todos somos profetas hasta cierto punto, o podríamos ser profetas. Sí, sí, efectivamente, cuando Ok, hablamos con fidelidad, la palabra de Dios, según la proclama la iglesia y está evidenciada en la escritura, en la tradición, sí, en ese sentido, repito, es un sentido restrictivo, limitado. Sí, se puede decir que estamos participando de lo que es la profecía, repito, en este sentido, porque hay otro sentido en el que se puede usar profecía, pero sí, en el contexto de 1 Corintios capítulo 14, sí, es hablar y enseñar la palabra de Dios. ok. Bueno, tú sabrás, sabes si hubo algún apóstol o alguna figura célebre en los primeros siglos de la iglesia que profetizaba, pero profetizaba en el contexto o en el significado de eventos futuros o situaciones futuras. Hay algún récord o alguna referencia que yo pueda leer acerca de esta persona o de este discípulo, de este apóstol que sí tuvo ese don de profecía? Me imagino que te refieres como a los padres de la iglesia, a los discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles. Así que me venga a la mente, te soy sincero, no me viene a la mente. Sé que los hay, sí, sé que los hay, pero para serte sincero, nunca se me había ocurrido pensar en algún ejemplo patrístico de alguien que haya tenido este don profético. El que yo mencionaba es reciente, ¿no? Es alguien del siglo pasado, el Padre Pío, ¿no? Eh, Podríamos. Vicente Ferrer es de la Edad Media, pero así me hiciste buena pregunta. Si te referías a algunos padres de la iglesia de los primeros siglos, no me viene a la mente, para serte sincero. Ok, podríamos decir entonces que tomando como referencia la pregunta que te hice, podríamos decir que fue Jesús entonces, nada más, el que sí tuvo ese don de profecía. No. Ya si yo me estaba enfocando en, digamos, en los padres de la iglesia, que serían comenzando con los padres apostólicos o ya después los que le siguen, los padres apologistas y los padres prenicenos o padres nicenos. Sí, sí, esa es Pero mi pregunta. sí, pero si me regreso a la Biblia, no, sí, en la Biblia tenemos ejemplos. Había un profeta en el libro de los Hechos, creo que era Gabo, si no me equivoco. Creo que Gabo, hay que me corrijan los biblistas en el chat. Si ven que me equivoco, creo que era Gabo, estoy citando en memoria. Eh, Ok, este hombre hizo una profecía en el sentido que preguntas de un evento concreto a futuro. Recuerden que cuando decimos a futuro no nos referimos necesariamente a los eventos del fin, sino a futuro con respecto al tiempo en que se está profetizando. Déjalo, busco el profeta este que le dice a Pablo qué es lo que le va a ocurrir allá creo que es en Jerusalén donde le dice que lo van a arrestar, ¿no? Profeta, a ver, vamos a... no, la verdad no estoy familiarizada con ese. Sí, ahora mismo te lo leo porque resulta que ya... Ágabo, perdón. Ágabo. Por poco, me faltaba una letra. Yo dije Gabo, pero es Ágabo. Ok. Pues resulta, vamos a ver, ese libro de los Hechos, el capítulo 11. A ver, este profeta eh, profetiza, ujú, profetiza en Hechos 11, 27, y después se lo menciona más adelante en Hechos 21. De hecho, tengo una Biblia acá, una Biblia digital. Vamos a, vamos a abrirla. Vamos a ir al libro de los Hechos. Les pido a los que van llegando, queridos hermanos, que le den like. Estamos platicando con Yvette. Ella está ahorita en un proceso de conversión, está en un catecumenado. Tiene familia que no son católicos, que son evangélicos, y ella está tratando de resolver algunas inquietudes para poder ayudarles a ellos. Estamos en Hechos capítulo 11, vamos a ver
el verso 27. Sí, Hechos 11, a partir del 27. Hechos 11:27, porque aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y anunció por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Y eso sucedió durante el reinado de Claudio. Palabra del Señor. Ahí está, ¿no? El profeta Ágabo. Vemos que ahí tenemos un ejemplo bíblico de un cristiano que tenía el don de profetizar eventos futuros y se cumplió. Pero, Y este ujú, profeta, disculpa, y este sí, profeta, dado que fue de la iglesia primitiva, creía en la Eucaristía, creía en los sacramentos, creía en todo, ¿cierto? Y aún así era profeta y profetizaba. sí, así es. Y esto ha sucedido también a través de los 2000 años de historia cristiana. Ha sucedido. Por eso quise comenzar diciendo que la iglesia sí reconoce esta realidad, pero también la iglesia es muy cuidadosa, porque ya ves que se ha puesto de moda que el señor de la esquina profetiza y la comadre Sí, profetiza, y entonces por eso la iglesia siempre va muy despacio cuando se trata de alguna visión, de alguna ok. profecía, de alguna aparición. Así es. Entiendo. Ahora, un argumento que yo no he tenido esta plática todavía con mi familia, pero los conozco tan bien que el día que la tenga, una de sus objeciones va a ser esta, algo parecido así como, pero la hermanita tal me profetizó tal cosa o me ha profetizado muchas cosas que se me han cumplido. Entonces eso quiere decir que ella está llena del Espíritu, que es la iglesia correcta, que yo no tengo que irme a la iglesia católica porque ya tengo a Dios que está utilizando a esta hermanita tal, que me profetiza y todo se cumple. ¿Cómo yo puedo responder a ese tipo de objeciones? ¿Y por qué dirías tú que se cumplen? ¿Viene ese espíritu de Dios o no viene de Dios? Sí, de hecho, recuerdo que la vez anterior que habíamos platicado un poco, salió este tema, ¿no? Que no hay que confundir el don de profecía con tener acceso a cierto conocimiento, incluso de algo que está en el futuro, porque hemos visto ejemplos de cómo personas han sido o han practicado la adivinación, han practicado las artes ocultas, la adivinación, y por el poder de Belcebú, como vemos que incluso en los evangelios se maneja este concepto de que había quienes por el poder de Belcebú podían llegar a hacer cosas que de manera ordinaria no era posible. Y te acuerdas que te daba el ejemplo de la jovencita que tenía precisamente poderes de adivinación, eh, y que se debía a que tenía una especie de posesión. Estaba poseída por ciertos espíritus, y Pablo la libera. Pablo la libera, y los dueños de esta mujer, los amos de esta jovencita, se enojaron de una manera bárbara y arremetieron contra Pablo, porque lo que Pablo hizo es prácticamente quitarles una fuente de ingresos, Sí, ¿verdad? ok. Entonces, de hecho, ese pasaje, mira, yo creo que el pasaje es tan importante que te lo voy a poner en pantalla, mira. Mientras, si quieres hacer un comentario respecto a esto. Sí, es que sabes, yo me confundo mucho, y te voy a ser muy honesta porque me pregunto cómo puede, por ejemplo, un espíritu de adivinación poseer a una persona que mientras está profetizando, entre comillas, está alabando el nombre de Dios, está mencionando la sangre de Cristo, está mencionando la Biblia. O sea, no puedo concebir cómo Dios o el Espíritu Santo o cómo es posible que estando pronunciando sus palabras, ¿verdad? Acerca del Espíritu Santo o de Dios, ella quizá en su corazón sí cree que está pidiendo y orando a Dios, ¿cómo aún así hay entrada para estos espíritus?
porque es como la trampa perfecta, el engaño perfecto. Yo jamás sospecharía de una profeta que tiene un espíritu de adivinación o un espíritu extraño, si mientras le está profetizando está diciendo gloria a Dios, la sangre de Cristo y esto y lo otro. Entonces, creo que no termino o sea, creo que lo que tú me estás diciendo es verdad, tiene fundamento y lo creo, pero creo que no termino de conciliar el hecho de que una persona puede estar hablando y profetizando en nombre de Dios y aún así no es el Espíritu de Dios. No entiendo cómo eso puede Ujú. suceder. Sí. Bueno, primero, antes de ir a ese punto, que tiene una respuesta, te respondo en una capsulita y luego voy a compartir la Biblia y luego voy a regresar a este último punto que preguntas. ¿Cómo es posible que alguien que profiere palabras con el nombre de Jesucristo o incluso alabando a Dios, cómo es posible que esta persona al mismo tiempo pueda decirse que lo que hace al profetizar o al tener acceso a conocimiento sea por obra de Satanás, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar eso, no? Yo creo que Santiago nos ayuda. Santiago nos enseña que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. También los evangelios nos enseñan que los demonios reconocían la majestad y la divinidad de Jesucristo y se rendían ante sus pies. Entonces, sí, no por ser demonios dejan de ser criaturas. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo que no por ser demonios dejan de ser criaturas? Sí, porque todas las criaturas se doblegan ante el Creador. Entonces, se salven o no se salven, estén o no estén en estado de gracia. Todas las criaturas intuitivamente tienen esta especie de preconocimiento de quién es el Creador. Por eso dice San Pablo que nadie tiene excusa, porque la creación da testimonio. La creación da testimonio del Creador y nuestra conciencia también nos indica que hay algo llamado bien y hay algo llamado mal. La ley natural que está escrita en los corazones de los seres humanos. Ahora, voy a compartir, ahorita voy a regresar porque seguramente tendrás algún pensamiento, pero ahora lo que voy a hacer es compartir para que veamos la escritura. Permíteme acá un momento, vamos a regresar acá, aunque no estás en cámara, sin embargo, está ahí para que se vea que estás ahí presente, ¿no? Voy a leer la escritura. Dice así: curación de una endemoniada y el encarcelamiento, el encarcelamiento de San Pablo, ¿no? Ok, vamos a ver qué dice la escritura. Esto es en Hechos 16:16. Hechos 16:16. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu pitónico, en otras traducciones dice de adivinación. Esto tiene que ver con las mujeres que entraban en trance en la Grecia y particularmente en la Grecia antigua. Era común las mujeres pitonizas que entraban en ciertos rituales y caían en una especie de trance y comenzaban a proferir cierta información que hasta cierto punto se cumplía o que tocaban realidades que las personas de alguna manera podían persuadirse de que, wow, este es el poder de Dios, ¿no? Entonces dice aquí que mientras Pablo y sus compañeros iban camino a la oración, qué interesante, que sucede precisamente cuando ellos estaban en camino a la oración. Dice que una jovencita esclava, tenía un espíritu pitónico, o sea, de adivinación, y proporcionaba como adivina abundantes ganancias. No sé por qué, pero casi siempre estos casos de charlatanería se relacionan con el asunto del dinero. No todos, no voy a decir que todos, pero sí llama bastante la atención. Dice, y proporcionaba como adivina abundantes ganancias a sus amos. Siguiéndonos a Pablo y a nosotros, nos gritaba:
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Entonces, mira, ella está hablando verdad. Tú preguntas, ¿cómo es posible que se diga que una persona está ejerciendo un cierto poder por obra de Satanás, pero al mismo tiempo esta misma persona pueda proferir verdades, como decir que Pablo era un siervo del Altísimo, como decir que el mensaje que anunciaba Pablo era precisamente el camino de la salvación? Y dice acá, Lucas, acá te voy a dar oportunidad, después de que termine este verso, dice, repetía esto muchos días, o sea que no fue algo esporádico, sino que constantemente estaba diciendo esto, ¿no? Estos son siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de la salvación. Dice, y repetía esto muchos días hasta que Pablo, enfadado, se volvió y le dijo al Espíritu, mira qué interesante a quién le habla. Se volvió y le dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Y en ese mismo instante salió. Al ver sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, se apoderaron, permíteme acá, se apoderaron de Pablo y de Silas y los arrastraron al foro ante los magistrados. Y bueno, aquí me voy a detener, voy a regresar contigo. ¿Qué te parece? Pues la verdad incluso se me olvidó lo que te iba a preguntar antes. Estoy muy feliz de verdad de tener este espacio donde te podamos preguntar. Está súper claro para mí ahora. No sé si me habías compartido este versículo antes, pero la vez pasada que hablamos, por ahora, en este contexto, de la manera en la que me lo estás explicando, me ha quedado súper claro. Y creo que es un ejemplo perfecto y espectacular si se da el tema con mi familia. Y bueno, ya si ellos lo quieren aceptar, lo quieren creer, que creo que es la parte más difícil. Si tú sos evangélico, pues ya es asunto de ellos. Pero la verdad está muy, muy claro. Me llama mucho la atención también que te dice el versículo Pablo enfadado. Es decir, a la manera en la que yo lo estoy entendiendo, es como si él tuvo ese discernimiento, ¿no? Ese don de discernimiento de saber, porque no se ve que hubiese ninguna interacción mayor entre ellos antes de decir que él estaba enfadado. Entonces también me dice mi corazón que Pablo tuvo ese discernimiento desde el inicio, ¿no? De que es un espíritu que no venía de Dios. Y por eso se refiere al espíritu y lo reprende, ¿no? Porque Sí, no se dejó llevar por las adulaciones. Básicamente esta mujer los estaba adulando, ¿verdad? Diciendo, son enviados de Dios, son discípulos de Dios, que sí, qué bonito, ¿verdad? Pero él tuvo ese don de discernimiento y no se dejó llevar por eso. Me gusta mucho. sí. Y lo interesante que también Pablo lo que hizo obviamente fue guiado por el Espíritu de Dios, pero también podemos decir que a nivel humano, o sea, también podemos definitivamente ver, porque se dirige al Espíritu, es interesante que no se dirige a la mujer, sino al Espíritu, y la libera, ¿no? Termina liberándola. No sabemos todos los detalles, pero sí definitivamente hay una liberación. Repito, no sabemos todos los detalles, si se trata de una conversión. Yo me imagino que sí, esto habría desembocado en una conversión, pero sí, definitivamente fue guiado por el Espíritu de Dios. Y no siempre, ¿no ves que Pablo se la pasaba viajando de pueblo en pueblo haciendo este tipo de liberaciones? No siempre sucede. ¿Por qué digo esto? Porque aplicando esto al contexto, digamos, pues pentecostal o neopentecostal, muchas veces ellos hasta lo organizan, como que hasta hacen noches de liberación, hacen noches de milagros, hacen noches de profecías y Pablo no. Pablo, con todo y ser apóstol, Pablo, con todo y haber visto al Cristo resucitado, Pablo no. Entonces, ahí hay otra enseñanza, ¿no? Pero sí, muy, muy interesante. Podríamos decir entonces que todos estos autodenominados profetas que profetizan, aunque ciertas cosas se cumplan, podríamos decir básicamente que están endemoniados, ¿verdad? Ah, tal vez lo que sucede es que hay grados.
hay una gradación, hay grados. Sí. La posesión, Contaminación, sí, sí, sí. está la influencia, está la infestación, la opresión, creo que es influencia, opresión, infestación y posesión. Entonces, no necesariamente que estas personas que falsamente profetizan, no necesariamente que estén poseídos, porque no es tan común la posesión, aunque sucede, pero puede tratarse de alguna influencia. Eh, y también es que lo que Dios concede a los santos, lo que Dios concede a los cristianos, particularmente a los que se consagran, es donde se manifiesta, ¿no? Es donde se manifiestan los dones en las personas que se consagran, que se santifican. No todo es así tan, ¿cómo te puedo explicar? No todo es tan cuadrado. Hay muchos dones que Dios da. Yo me he dado cuenta de esto. Entonces, lo mismo yo creo que también sucede en el sentido contrario, para el mal. No todo es así como que o no tienes nada o de plano estás poseído. Yo creo que también las personas que se dejan influenciar por el demonio, yo creo que también ellos pueden de alguna manera desarrollar algunas de estas cuestiones, ¿no? Es que si todo en la vida, si tú te pones a revisar todo en la vida, todo en la creación, es como gradual. Mm, o sea, como que esta idea de ir de los extremos, como que no es armoniosa con lo que vemos en la experiencia humana. Y yo lo veo tanto, Reduccionista, ajá, sí. sí, y esto lo veo tanto en los santos, pero también lo veo en aquellos que se dejan influenciar por el enemigo. Y también hay grados, hay quienes tienen más poder y hay quienes tienen menos, ¿no? Ok, Ujú. ok. Bueno, una preguntita más y ya te dejo ir. Si yo, con respecto a los dones del Espíritu, si yo pido un don a Dios, ¿Él me lo va a conceder como yo lo pida o es algo que Él decide qué don me quiere dar? Por ejemplo, yo anhelo muchísimo el don de discernimiento precisamente por toda esta situación que yo vengo saliendo de una iglesia evangélica y siento en mi corazón una gran responsabilidad, no solo de ser un buen testimonio, sino también de conocer la fe católica para poder defenderla y para poder hablarle a las personas que así como yo no me habían hablado, ¿verdad?, acerca de la Iglesia Católica. Creo que se necesita mucho el discernimiento. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? ¿Es algo que yo puedo pedir a mi parecer? ¿Cómo lo logro? ¿Hay requisitos? ¿O qué opinas tú de eso? Los dones los reparte Dios o el Espíritu Santo como Él quiere. Ok, Sí, uno puede pedir en oración que ese don que Dios te ha dado, que te enseñe a usarlo para la edificación del pueblo de Dios. Por eso Pablo les decía a los que hablaban lenguas o pretendían hablar lenguas, que pidieran en oración interpretarlo, tener la capacidad para interpretarlo. Entonces, por un lado, pues sí, Él da los dones como Él quiere, a quien Él quiere. Ahora sí que uno no los escoge. Eh, am, pero yo creo que una vez que tú identificas que Dios ha puesto algo en ti, yo creo que lo más normal es pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores de ese don, de esa capacidad. Y esto aplica tanto en los dones espirituales como en los dones naturales. Porque recibes dones cuando naces, cuando desde el momento que vienes a este mundo, Dios te dota, Dios te da ciertas capacidades. Pero también a nivel espiritual, cuando nosotros tenemos una vida en unión con Él, Dios nos dota. Dios nos dota de ciertas capacidades, que es lo que llamamos los dones espirituales. Y tanto los unos como los otros debemos administrarlos bien durante el tiempo que nos queda para, para el bien de otros y la gloria de Dios, porque al final del día vamos a darle cuentas de cómo
trabajamos esos talentos que hicimos con los talentos y los escondimos o los usamos. Los usamos para la salvación de las almas y la gloria de Dios, ¿no? Ok, entiendo. Bueno, José, muchas gracias por tu tiempo. Nuevamente, muchas gracias por la labor que haces. Créeme que es una labor muy poderosa. Yo personalmente te digo, estoy viendo a muchas personas regresar y convertirse al catolicismo, precisamente porque no les habían hablado, no lo habían escuchado. La labor que haces es muy, muy grande. Yo creo firmemente que las personas evangélicas que de verdad quieran abrazar la verdad y buscar a Dios de corazón lo van a encontrar. Así que te admiro mucho. Sigue con esta gran labor y espero hablar pronto en el futuro acerca de muchas más dudas que pueda tener. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Ivette. Cuenta con nuestras oraciones para ti y tu familia. Mantente, sigue adelante. No será fácil, pero Dios estará contigo mientras tú sigas respondiendo a la luz de lo que Él te va mostrando, ¿no? Así es de que cuenta con nuestras oraciones, no solamente las mías y de mi familia, sino también con las oraciones de los hermanos que nos están acompañando. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga a ti y a tu audiencia. Gracias. Hasta luego. Muy bien, pues ahí tuvimos a Ivette desde El Salvador. Ella viene del contexto evangélico. De hecho, su familia, creo que todos son todavía evangélicos. Y pues bueno, ella tiene dudas. Algunas de esas dudas no son tanto de ella, sino más bien para saber cómo ayudar a su familia, a sus amigos que todavía están en estos círculos, ¿no? Donde se da mucho esto de las profecías y este tipo de cosas, ¿no?